Un saludo a todos mis estudiantes de octavo, ¿cómo les ha ido? Vamos a seguir trabajando con la temática los nacionalismos europeos. Vamos a explicar qué es un nacionalismo. Aquí nos dice que es una ideología que atribuye una entidad propia, diferenciada de un territorio a sus ciudadanos y que propugna como valores el bienestar. Un ejemplo, para que puedan entender de una mejor forma, el nacionalismo es como una ideología política, ¿cierto?, donde se refiere a una comunidad, ¿ya?, que comparte las mismas costumbres, la misma identidad, que tiene un mismo origen histórico, que tiene un sentido de pertenencia. O sea que también pueden compartir algunos rasgos genéticos, lo que se llama una misma etnia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes van a un partido de la Selección Colombia, ustedes se colocan la camisa, ¿no? ¿Y qué tiene esa camisa? Tiene los colores insignias de nuestro país. Azul, amarillo, rojo, los tres colores, ¿cierto? Que en orden amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Pero esos colores que representan nuestra nación, ¿cierto? Representa Colombia. ¿Y quién somos Colombia? Nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros nos hablan del 20 de julio, pues todo enseguida se nos viene a la mente cómo esos libertadores, esos patriotas hicieron parte para que se independizara nuestro país. Eso es lo que es un nacionalismo. Nosotros nos identificamos con esos aspectos, ¿no?, que tenemos los mismos orígenes. Entonces, este concepto de nación, pues se forjó, se empezó, o cogió forma, fue en el siglo XIX. No quiere decir que no habían naciones antes, ni habían estados, pero el concepto como tal empezó a gestarse a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, ya, con las independencias de algunos países europeos a finales del siglo XIX, como fue Alemania e Italia, que fueron uno de los últimos países en unificarse, en convertirse en una nación. Ahora, actualmente, nosotros somos Estado-nación. ¿Qué significa Estado? Es un concepto que hace referencia a la organización política, ya, de un espacio delimitado y que hay un conjunto de instituciones que tienen una soberanía sobre ese territorio y que está delimitado por unas fronteras, por unos límites establecidos. Por ejemplo, ustedes cuando ven el mapa de Colombia, ven que hay unos límites fronterizos, ¿no? Entonces, la Constitución del 91, ¿cierto?, es la que tiene soberanía sobre todo ese territorio. Eso es lo que significa Estado. Ya, es una nación política y territorial, ya, donde se ejerce una soberanía y todos nos sometemos a ella y tenemos unos deberes y unos derechos que están plasmados en una constitución y tenemos instituciones que tenemos que someternos a ella, ¿cierto? Como el Congreso, como el gobierno, ¿cierto? Porque el gobierno es donde está el poder ejecutivo. No es lo mismo gobierno que nación. Ojo, gobierno lo que tiene es donde está el presidente y está el gabinete de los ministros. ¿Ok? Nación les expliqué qué es y qué es Estado. Son tres conceptos muy diferentes. Entonces ya sabemos que actualmente la mayoría de países son Estados-nación. Quiero que les quede eso claro ahí, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué se forjó este concepto de nacionalismo? La Revolución Francesa que vimos anteriormente y la Revolución Industrial fueron unos causales para que se dieran esos nacionalismos. Ahora, vamos a seguir aquí. Vamos a ver que hay diferentes tipos de nacionalismos. Hay un nacionalismo étnico, como dice acá, hace referencia a que la identidad compartida de una nación se construye basada en lazos de parentesco, genéticos o de sangre. Generalmente este tipo de nacionalismo se ha asociado
más con los movimientos nacionalistas de Alemania. Por ejemplo, los alemanes, pues no era una nación como la conocemos actualmente, sino a finales del siglo XIX es que habían varios pueblos que tenían el mismo origen germano, las mismas costumbres, la misma lengua, pero cada uno estaban divididos hasta que va a convertirse en una nación. O sea, ahí hubo un tipo de nacionalismo étnico. Y cuando hablamos de un nacionalismo cívico, ya es que esa referencia a una identidad común, que nos referenciamos de que somos colombianos y que respetamos, por ejemplo, la Constitución del 91, la Constitución. O sea, que tenemos derechos y tenemos deberes. Ahora, estos dos nacionalismos no se excluyen, pueden estar juntos. Un nacionalismo cívico con un nacionalismo étnico. Cuando hablo de étnico, estoy hablando ese grupo de personas que tienen unas costumbres, o sea, o tienen unos rasgos genéticos que comparten una misma cultura. Por ejemplo, los afrodescendientes que vinieron del África y comparten ciertas costumbres. En Colombia existen tres grupos étnicos: el pueblo ron, que es el pueblo gitano, los pueblos afrodescendientes, que son los que vinieron los africanos y desde que vinieron de la esclavitud llegaron acá, y el grupo étnico de los indígenas, para que lo tengan presente, que ahora en el artículo 7 que Colombia es un estado multicultural, ¿cierto? Y que protege la diversidad étnica. Sigamos en el tema las naciones europeas del siglo XIX. ¿Qué va a pasar? Hasta 1815, cuando Napoleón Bonaparte va a perder pues su poder, y porque Napoleón era llevar las ideas de la Revolución Francesa por toda Europa, pero después él es capturado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De que las monarquías que habían sido derrumbadas van a querer otra vez restablecer su poder en lo que se conoce como el Congreso de Viena. Ya, entonces, pero ¿qué va a pasar? Que ya había de una u otra manera el liberalismo, el socialismo, que eran corrientes ideológicas, van a hacer de que algunos pueblos y algunos territorios busquen unificarse. Ya nada va a ser igual después de la Revolución Francesa. Todo va a cambiar. La Revolución Francesa es uno de los hechos históricos más importantes de la historia de la humanidad. Por eso. Entonces va a haber dos hechos relevantes e importantes, como la unificación de Alemania y la unificación de Italia. En la unificación de Alemania va a haber un reino muy importante que va a ser el reino de Prusia. El imperio austriaco, o sea, existían 37 estados ya, todos germanos, pero eran liderados ¿por quién? Por el imperio austriaco. Entonces, ¿qué pasó? De que Prusia va a promover una confederación germánica excluyendo a los austriacos.